He sido un experto evaluador del IPCC desde su primer gran informe en 1990. El IPCC se ha distinguido por proporcionar pruebas de que el clima de la Tierra han sido dañados por los cambios que han originado las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta afirmación es falsa. La realidad y evidencias científicas han sido distorsionadas e hiladas para apoyar una campaña mundial, con el objetivo de limitar las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero que carece de base científica. Vincent R. Gray, 94 años, prestigioso climatólogo que trabajó para el IPCC desde 1990. Empezamos. Bien, pues ya lo habéis escuchado. Eso es lo que dice Vincent Gray. Vincent Gray es un prestigioso climatólogo y trabajó en el IPCC desde el principio, pero cuando se dio cuenta de la estafa, de que distorsionaban los datos, pues empezó como a disentir un poco de la corriente oficial. Al final acabó fuera. Pero no solamente él, hay un montón de miembros de la comunidad científica, reales, auténticos miembros de comunidad científica, que rechazan el calentamiento global antropogénico. ¿Quién no lo rechaza? El 60% de la comunidad científica. El IPCC aglutina a 2.500 científicos, pseudocientíficos, que podríamos decir que son más burócratas, que dicen lo que les dicen que diga y cuentan como científicos. Gente, por ejemplo, que esté en esta comunidad de más de 3.000 científicos que rechazan el calentamiento climático antropocéntrico. Dr. Werner Kirsten, profesor Hans von Storch, doctora Daniela Jacob, Dr. Harke Smith, incluso el premio Nobel Ivar Giger dijo que el cambio climático es una pseudociencia. Se rió de los que le dieron el premio Nobel porque también dieron el premio Nobel a Al Gore y a Pachauri. Y vosotros podéis pensar, ¿y quién es Pachauri? Al Gore ya lo conocéis, el de La verdad incómoda, el que decía que los osos polares se iban a extinguir porque había 5.000 y ahora hay 25.000 ejemplares de osos polares en el Ártico. ¿Y quién es Pachauri? Pachauri es un magnate del mundo del petróleo, que es el que ha encabezado hasta hace bien poco, porque ahora han puesto un chino, el que ha encabezado hasta hace bien poco todo el movimiento del IPCC de la evaluación del cambio climático y en hacer el spray de esta gran mentira que es el CO2. Ese empresario, vaya casualidad, se ha pasado a las renovables, tengámoslos en cuenta, porque ahora vamos a hablar de renovables. Vamos a hablar de renovables y de sus problemas. Pero antes de arrancar, vamos a tener un dato importante en cuenta. ¿Sabéis cuánto supone el CO2 en el total de gases que hay en la atmósfera? Supone un 0,033%. Un 0,033%. ¿Sabéis cuánto contribuye el ser humano, la mano del hombre, a ese 0,033%? Contribuye con un 5%. La teoría del cambio climático antropogénico establece que ese 5% humano a la atmósfera está cambiando el clima. O sea, el 5% del 0,033% es lo que está cambiando el clima. ¿Qué trasfondo hay detrás de Pachauri, las renovables, el modelo energético? Todo está unido. Incluso el coche eléctrico está también detrás. Vamos a verlo. A día de hoy vivimos en un modelo energético basado en el petróleo. De hecho, es irrefutable. Sabemos que el petróleo es nuestra fuente principal de energía. El petróleo o los combustibles fósiles. Vamos a decir que están aquí los fósiles. Si queremos abandonar los fósiles, tenemos que buscar una alternativa. Vamos a decir que tenemos dos alternativas. Después diremos cuáles son. Tenemos un plan A y un plan B. Y tenemos un plan B. ¿Para qué tenemos el plan B? Porque claro, el plan A es la corriente oficialista. El plan B es por si falla el plan A. O quizás a lo mejor el plan B no es tan plan B. Vamos a ver qué es lo que está haciendo este IPCC para forzar esta transición de cambio de modelo energético. Por un lado, la teoría del miedo. El miedo funciona. ¿Quién no ha visto Fahrenheit 9/11? Fahrenheit 9/11 de Michael Moore.
En Fahrenheit 9/11 se pone de manifiesto que las sociedades, en el colectivo de una sociedad, reacciona ante una alerta que le da miedo. Reacciona ante el miedo. Y reacciona ante el mensaje que se está lanzando. Probablemente, lo hemos visto recientemente, lo he visto yo en la serie de House of Cards, ¿no? En la 5ª temporada, cuando la amenaza terrorista, que es falsa, que sale en venta Francis Underwood se inventa la amenaza terrorista para manipular las elecciones. La gente reacciona ante el miedo. Y entonces la teoría del cambio climático ocasionado por el CO2, claro, el CO2, si decimos que lo estamos ocasionando a raíz de los combustibles fósiles que se ocasionan, oye, pues funciona el CO2, nos encaja, las temperaturas suben, tenemos más CO2, o sea, tenemos más de ese 0,034%, repito, 0,034% del que nosotros aportamos el 5%. El 5% de ese 0,034%. Ya tenemos un malo de la película. Vamos a pinchar por ahí y repetimos, y repetimos, y repetimos, y marcamos el mensaje, CO2, polución, cáncer, muerte, cáncer. Mensaje. CO2 es malo. Como no reaccionamos todavía, también hay que achuchar a la industria un poco. ¿Cómo achuchamos a la industria? A la industria energética. Pues vamos a unos protocolos, Kioto 2, París, donde se establecen unos pagos por emitir CO2. Todos hemos escuchado hablar de que los países tienen que pagar por contaminar y que las tasas de contaminación de CO2, de emisiones de CO2 que no emiten algunos países pobres, pues llegan los países ricos, las compran y las tiran ellos. Vale. El precio por emitir son 5 euros por tonelada de CO2. En principio parece poco, pero claro, si te pones a pensar en cuánto se emite, pues se emite muchísimo. ¿Esto afecta a los productores de energía? Claro que sí, porque cuando un inversor tiene que invertir en una central de generación energética, ahora se tiene que poner a pensar en los costes que tiene esa generación energética. Por un lado tiene que pensar, ¿cuánto le cuesta la inversión en un ciclo combinado? Yo voy a invertir en un ciclo combinado. ¿Cuánto me cuesta a mí el ciclo combinado? Vamos a escribirlo. 500 millones de euros por megavatio. Y 1.500 millones de euros por megavatio. Esto sería los ciclos combinados y esto la eólica. Cuando el inversor tiene estos datos delante, el inversor tiene que pensar, joder, si tú vas a invertir, ¿dónde te metes? Lo tienes claro, ¿no? Te metes aquí, te sale más barato. Pero claro, esto es fósil. Esto tiene una serie de gastos. Súmale. ¿Cuánto vas a emitir? Lo normal es emitir 0,5 toneladas de CO2 por megavatio. Tonelada de CO2 por megavatio generado. Oye, pues si tú multiplica ahí multiplica cuánto es tu generación, cuántas toneladas emite y cuánto tienes que pagar adicional cada año. Aparte de que tienes que comprar el gas y tienes una serie de gastos. Pero aquí es donde voy. Este IPCC lo que establece es cuánto hay que pagar. No, perdón. El IPCC no lo establecen los protocolos. Los protocolos que están compinchados, todo está compinchado. Entonces estamos incentivando la transición del modelo energético. La transición de nuestro modelo energético a nuestro plan A, que son las renovables. Pero claro, aún así, todos los que manejan todo esto se han dado cuenta de que la transición va muy despacio. No va como debería de ir. Vamos a dar un poco más de caña. Para dar un poco más de caña, pues tenemos que hacer un incentivo más. ¿Cómo lo hacemos? Venga, vamos a impulsar el coche eléctrico. El coche eléctrico es el último empujón que le ha dado los protocolos, el IPCC y todo esto es la última idea. Esta es la razón de por qué se está subvencionando a Elon Musk, aunque tenga millones y trillones de pérdidas. Es que da igual, el gobierno americano lo está soportando. Y después analizaremos cuál es el objetivo de estas subvenciones y cuál es el objetivo de este cambio de modelo energético. Este plan A, podemos quitar aquí plan A y podemos poner... Oye, está genial cambiar de las fósiles a las renovables, ¿verdad? Está genial, ¿no? Sí, está genial, está genial y fantástico. Esta mañana venía un Twitter ahí de una respuesta a este Saúl López que
Y yo me puse a ver quién había hecho la respuesta. Al final encontré un tuit en el que el chaval decía que tenía 15 años. Que cuando se sacara el carnet se iba a comprar un eléctrico. De verdad, es que este tipo de gente es la que está empujando esto, ¿eh? No lo perdamos esta perspectiva no la perdamos, ¿eh? Bien, entonces el IPCC impulsa el CO2 es malo, campaña mediática falsa y no soportada por una gran parte importante de la comunidad científica, multamos y sancionamos a los países por emitir. Entonces los países, claro, y metemos el coche eléctrico. El coche eléctrico es una demanda, porque la gente lo que quiere es no gastar, y como la gente ha asumido este mensaje, la gente no quiere tampoco contaminar. Entonces el coche eléctrico se va a imponer. Pero además, esto de la multa, esta multa la pagan los países, no la paga el fabricante. Claro, el fabricante ahora va a decir, llega al gobierno y le dice, es que si tú quieres montar esto, tú me vas a hacer a mí de pagar. Yo prefiero que tú montes una eólica y así yo no tengo que pagar. Y entonces el fabricante dice, pues dame las primas, ¿no? Dame las primas, págame primas. ¿Sabéis cuánto llevamos pagado el gobierno de España en primas a las renovables? Llevamos pagados 80.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto lleva Alemania? Alemania lleva 150.000 millones de euros. Estamos en plena transición. Pero ¿te has parado a pensar si a lo mejor esta transición no es tal y como te la están vendiendo? Si hay algo oculto detrás. Es que hemos dicho que este Pachauri está en el mundo de las renovables. Hostia, pues en el mundo de las renovables, tú fíjate, están cobrando las primas, están además subvencionados. Es que es una puta ruina. Pero por alguna razón que después vamos a analizar, se está cambiando de este modelo a este. Pues vamos a ver cuáles son los problemas que tienen las renovables. ¿Qué pasa con las renovables? Que las renovables son muy limpias, que no emiten. No es del todo cierto, porque las renovables las tenemos que fabricar. ¿Y qué es lo que tiene un aerogenerador, por ejemplo? Un aerogenerador tiene imanes permanentes, como el que vimos aquí en el vídeo donde yo hablaba de los NOx. Esos imanes permanentes son de tierras raras y cuesta dinero sacarlos. Claro, ahora mismo se están sacando de minas en las que se están sacando otros minerales, pero se encuentra eso. Oye, pues se sacan. Pero esos minerales son tierras raras. Ya el propio nombre te dice que no son muy abundantes. Entonces, si nos metemos ahí a sacar a hierro, eso, el precio de hecho ya se está disparando desde hace más de 10 años. Cada vez, es como el litio. El cobre es fundamental, porque el cobre es el elemento conductor por excelencia. El cobre es fundamental para las energías renovables. Y bueno, ¿y a dónde llegamos? Vamos a los problemas. Aparte de estos problemas, pues tenemos el problema principal, que es las horas de disponibilidad. ¿Cuántas horas de disponibilidad? Horas de funcionamiento anual. Un ciclo combinado, 3.500 horas anuales. Eólica, 2.300 horas anuales. Solar, 1.200. Esta es la realidad, la disponibilidad horaria. Esto implica uno de los mayores problemas de las renovables. Y es que cuando tú tienes sol, normalmente por la mañana sí hay consumo. Pero claro, en el caso de la solar tienes otro problema, que es la eficiencia. Y es que estamos en un 15, un 10%. Es que esa tecnología no está desarrollada. Se está investigando, pero no es una realidad. Así que, fuera. Bueno, la termosolar está aportando, ¿eh? La termosolar sí. Pero bueno, 1.200 horas anuales. La eólica son 2.300 horas anuales de disponibilidad. ¿Eso qué implica? Muchas de esas horas son nocturnas. A lo mejor cuando hay viento no hay consumo. Y cuando hay consumo no hay viento. Y entonces ahí es donde vamos al problema principal. Cada megavatio instalado de renovables requiere los mismos megavatios de fósiles como respaldo. Esa es la realidad. Después hay otro problema. Aparte de esta disponibilidad, está la teoría y la práctica. ¿De cuánta energía hablan los ingenieros diseñadores que podemos coger con aerogeneradores? En la capa de los 200 primeros metros de altitud de la Tierra hacia arriba,
de la superficie hacia arriba, se disipan 1500 teravatios de energía que la podemos captar con aerogeneradores. No, eso es mentira. Podemos captar solamente 100. De la teoría a la práctica. Después, la disposición de los aerogeneradores. Oye, cuando yo pongo aquí un aerogenerador y pasa una cantidad de energía aquí, detrás de haberla, la energía se ha quedado aquí. Esta energía no me vale para mover otro molino. Ese viento ya no me vale. Ese ha perdido su energía. Ese ha perdido su energía. Ahí lo que queda es una turbulencia. Por eso los aerogeneradores hay que colocarlos en una disposición. ¿Problema del aerogenerador? Pues que tenemos que sembrar muchos aerogeneradores. Pero bueno, aún así, pues mira, ya tenemos aerogeneradores de hasta 5 megavatios, ¿eh? O sea, generadores muy grandes y muy potentes. Y la solar, tenemos una superficie gigantesca que a escala podría ser una cosa así de solar. Y aquí enfrente tenemos, y aquí hay otros 3. Y aquí hay otra que es más grande, que es Antigua. Aquí probablemente tenemos el 10% de la generación de España, aquí en el campo de Gibraltar. Tenemos aquí 800 megavatios en 2 ciclos combinados. Tenemos aquí 3 ciclos combinados de Nueva Generadora del Sur, que estamos hablando de 4×3, 12, de 1200 megavatios. Y tenemos aquí una de carbón que puede estar en torno a los 300 megavatios. ¿Sabéis? Estas son las superficies que ocupan, ¿no? Y esto está porque si no, no me va a caber en el dibujo. ¿Sabéis cuánto ocupa esto? Si es que esto se pierde la vista. ¿Sabéis cuánto genera esta superficie solar que es gigante? 12 megavatios. 12 megavatios. Y cuando llueve ya no son 12. Y cuando está nublado ya no son 12. Y por la noche no son 12. Y es que esto, oye, ¿qué hacemos? ¿Llenamos el planeta de espejitos? Evidentemente, tenemos un problema con las renovables. Tenemos un problema de disponibilidad de horas y tenemos un problema de que necesitamos un respaldo porque manifiestamente son insuficientes. La implantación del coche eléctrico nos genera otro problema con las renovables. Un millón de coches eléctricos cargando a 16 amperios, ¿eh? Cuando las baterías saltarán, porque saltarán, las baterías conseguirán ser de mayor capacidad. Cuando las baterías tengan más capacidad, necesitaremos cargar más, porque en una noche tenemos que cargar más capacidad, ¿no? Con 1 millón de coches eléctricos, 5.000 megavatios, ¿vale? En España tenemos 27 millones. ¿Qué va a pasar cuando solo sean 3 millones de coches cargando por la noche? 15.000 megavatios. 15.000 megavatios que se lo sumamos a los 22, a los 25 que ya tenemos por la noche. Estamos hablando de 40. Estos son 3 millones, ¿eh? Tenemos 27 millones de coches en España. Vete sumando, vete sumando. En cuestión de 10 años podemos perfectamente llegar al límite que tiene la red eléctrica, que son los 104.000 megavatios. Ese es el límite que puede la red eléctrica, que eso es lo que a ellos les interesa, tener la red a tope, para ganar a tope. Pero cuando tengamos esta producción nocturna, si a día de hoy 5.000 megavatios son el 20% de la generación nocturna renovable a día de hoy, cuando el consumo sean 100.000 nocturnos, nuestros 5.000 serán X. Por lo que X es nuestros 5.000 megavatios renovables, que suponen el 20%, cuando el consumo sea se quedarán en un mísero 5%. Esta es la realidad, que las renovables no dan abasto. ¿Qué va a pasar cuando ya hayamos hecho esta transición? Cuando todo el mundo tenga coches eléctricos, cuando todo el mundo tenga un consumo impresionante de combustible, cuando todo el mundo tenga un consumo impresionante de electricidad gracias al coche eléctrico,
y veamos que no son suficientes las renovables. Pues que entonces tiene que venir el plan B. ¿El plan B cómo se llama? El plan B se llama energía nuclear. Esto ya lo están viendo los dueños del dinero, los que tienen que invertir. Hinkley Point, en Reino Unido. Se está fabricando la central nuclear más grande del país y hacía muchísimos años que no se fabricaba una central nuclear. Pues ahora se está fabricando. Se está construyendo y en 2025 entra en funcionamiento. 3 teravatios, el triple de lo normal. Inversores chinos, inversores franceses, que van indudablemente a por el coche eléctrico para quitar la polución de la nube tóxica. Porque sí hay que quitarlo. Por supuesto, vamos a quitarlo. No vamos a utilizar el transporte público, no vamos a usar las renovables. La vamos a quitar, a costa de la nuclear. ¿Y a quién le vamos a meter los residuos? ¿Y qué va a pasar cuando la proliferación nuclear aumente exponencialmente los riesgos de accidente? Es que esto no hay por dónde cogerlo. Indudablemente, cuando el plan que se haya trazado es ir a las renovables, hacer una transición, para que la gente lo acepte. Hemos dicho, nos han metido el miedo del CO2, nos han metido el coche eléctrico y a las empresas las están sancionando. A las empresas no, a los países, para que incentiven la energía renovable. En el camino hay aquí una serie de inversores o negociantes que se están llenando los bolsillos con las primas, con el gasto al CO2, con las sanciones y con todo. Y aquí es donde está Pachauri y compañía, Al Gore y toda esta gente. Metemos miedo, tenemos el CO2, el calentamiento, la gente traga, coche eléctrico, las renovables, la gente paga, los países pagan primas a las renovables, subvenciones, para no emitir, porque si emites, te crujen. Aquí se están llenando los bolsillos a esta gente. Pero cuando esta transición haya sido una realidad y veamos que las renovables no dan abasto, entonces ¿qué va a pasar? Que el plan B se convierte en A y nos vamos de cabeza a las nucleares. Esto ya lo han visto los ingleses y están haciendo la nuclear más grande que se ha hecho nunca en Inglaterra. Están ingenieros franceses que saben, porque Francia es el país con más nucleares, tiene 48 reactores nucleares, eso es impresionante. Y salía el otro día el Saúl diciendo movilidad sostenible en Francia. Es que es pa' mearse, tío. Pero todavía la gente, tú fíjate, hasta qué punto la gente se ha tragado el sapo del CO2 y de las renovables. Ayer me decía un muchacho en los comentarios: no, porque yo tengo mi coche eléctrico y yo pongo unos paneles solares, tiene que ser el balance neto ya. Y le pregunto yo, pero el balance neto, explícamelo, ¿qué significa el balance neto? Y entonces me dice, el balance neto es que yo pongo mis placas solares para cargar mi coche. Y le digo, sí, pero tú necesitas baterías. Y entonces ya no te sale rentable. Dice, no, balance neto. Yo pongo cuando yo me voy a trabajar, mis baterías lo que están generando, se lo consume el que necesite. Lo vierto a la red y lo consume. La compañía eléctrica me lo compra, me lo paga y después lo que yo consumo me lo da gratis. Y le digo, vamos a ver, eso es como si mi vecina que tiene una tienda, yo tengo una vaca aquí porque me gustan las vacas, tengo mi vaca, la ordeño todas las mañanas, pero como no me da tiempo de desayunar, yo cojo mi leche y se la llevo a la tienda y le digo, toma, véndela y te quedas con el dinero. Y después cuando yo venga por la noche de trabajar, tú me coges, me ordeñas tu vaca y me das tu leche fresquita y recién ordeñada para que yo me la beba, pero no me la cobres. Ahora, los impuestos, el mantenimiento de la tienda, la limpieza de la tienda y todas las cosas de la tienda, los impuestos, el IAE, el impuesto de actividades económicas, el IVA, todo lo pagas tú, que la tienda es tuya, pero tú me das tu leche porque yo te he llevado por la mañana una leche para que tú se la des al vecino y se la vendes y te lo quedas tú, ¿no? O sea, es que si la eléctrica te cobra por utilizar su red y lo que es de ellos, entonces claro, entonces eso se llama impuesto al sol, ¿no? Que no te voy a decir que no sea excesivo por un lado, pero joder, tío, es que yo lo veo medio lógico, ¿no? Es que es normal, ¿no? Es que si yo voy a la vecina con el vaso de leche y le digo, Guilla, véndelo, te quedas con el dinero y después cuando venga por la noche me lo dañas la vaca y me lo das a mí. Es que no me jodas, tío. Es que, mira, esto, aquí vamos, porque lamentablemente esto no vale.